Ah, no, no me deja entrar. No me deja entrar a mí. Evidentemente no. Bueno, vamos al turno tarde. Chicos, este es el foro que les toca a ustedes, atiendan. Bueno, acá tienen novedades, consultas administrativas, foro para consultas técnicas. Tienen una consulta técnica, la tienen que poner acá. Acá está el instructivo para que paguen. Seguimos. Acá tienen la primera clase. ¿La vieron? Hacen clic, ven la clase. Vamos para abajo. ¿Y dónde está? Ah, grabaciones. Andate a grabaciones. Módulo respiratorio. ¿A dónde? Ah, foro de presentación. Si ustedes van a grabaciones, ven el foro de presentación. Dale clic. Acá está Cecilia Pereira, que es la coordinadora de nosotros los JTP. Cecilia Pereira, que da algunas instructivas y se presenta. Yo, Mónica Emery, que me presento. Y acá está el valiente. ¿Quién es el valiente? Que levante la mano. Rafael José Tamara Martínez. Ese que no vino. Bueno, él se presentó. La idea es que cada uno de ustedes entre al foro y se presente. Yo soy Pepito González, vengo de tal hospital, ¿qué expectativa tengo? ¿Sí? Es para ir conociéndonos. De paso practicamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, quiero empezar a ver porque yo me entero y veo quién entra, quién no entra, cuánto entra, etcétera, etcétera. Se van a tener que acostumbrar porque ya esta semana, ahora ponen la clase, si gracias, Cristian. Esta semana, al viernes, ya van a tener la primera clase virtual y yo ahí les voy a dejar, no sé si el viernes o el sábado, según el tiempo que tenga, les voy a dejar alguna preguntita de la clase. Ustedes me tienen que contestar. Entonces, presentémonos esta semana, así ya el viernes estamos con las pilas puestas para poder participar en el foro. ¿Sí? No es obligatorio el foro, realmente no lo vamos, yo no voy a calificar a nadie, ni de hacer ni a calificar, pero está bueno que aprendan a usarlo. Hoy por hoy, no solamente por esto, porque va a enriquecer el curso, hoy por hoy, cada vez más, cada curso que vayan a hacer de acá en adelante va a ser esta modalidad virtual. Entonces ya tienen la oportunidad de aprender algo más solamente, aparte de lo que están aprendiendo. ¿Se entendió? Bueno, ¿querés empezar la clase o querés esperar? Ya es la hora. Sí, a ver, espera que miro el reloj, porque 4 menos 1 minuto, 4 minutos. ¿Te presentás vos? Sí. Empezamos entonces. Bueno, me escuchan bien, ¿no? A mí me toca hablar, yo soy Fernando Latancio, soy médico especialista en terapia intensiva, hice 2 años de jefatura de residentes, reciente una en Basta Rica, ahora después en Isabel. Ahora estoy trabajando de médico de planta en Fitzroy, que es un centro de trauma. ¿Sí? Formo parte del Comité de Neumonología Crítica y del de shock también. Hoy me toca hablar de un tema que en particular me parece algo tedioso si uno le da un enfoque tradicional, pero que es indispensable que lo sepan a medida que vayan terminando o cursando la parte académica de su residencia, ¿sí? Y para terminar de entenderlo, bueno, se requiere la comprensión de muchísimos mecanismos fisiopatológicos que básicamente determinan el cambio en las variables que nosotros monitorizamos. Cuando hablamos de modos respiratorios, hablamos de curvas, las que determinamos nosotros cuando armamos un setup ventilatorio, y las curvas que resultan de los cambios en las variables
de impedancia básicamente y de esfuerzo inspiratorio que se generan en el paciente. Nosotros, bueno, yo un poco esto es el enfoque que le di a la charla. Vamos a tener una introducción en donde vamos a hablar un poco de qué son los modos ventilatorios, cuáles son las variables que los determinan, y después vamos a ver un poco de curvas, que vamos a ver las modificaciones que se producen en esas curvas en volumen control y presión control, que es básicamente lo que voy a hablar yo hoy, que es modo de soporte total, y después vamos a agregar el esfuerzo inspiratorio, porque como saben todos ustedes, los modos hoy en día no son mandatorios puros, sino que a pesar de dar un soporte total, son asistidos controlados. Uno puede, mediante el esfuerzo inspiratorio, gatillar una respiración con las características que yo le puse en el setup ventilatorio. Básicamente vamos a ir a la definición de modo. Sí, modo es la forma en que le decimos al respirador cómo suplantar de forma total o parcial la función respiratoria del paciente. Este médico acá lo está haciendo de una forma bastante anárquica y sin un respirador de por medio, pero básicamente él está ventilando en base a la presión que realiza con el AMBU, los diferentes flujos que recibe cada paciente, ¿sí? En cuanto a la clasificación de los modos, les dije que a mí me tocaba hablar de lo que eran modos controlados de soporte total, ¿sí? Que hoy en día, como les contaba, son asistidos controlados, o sea, pueden ser con ventilaciones mandatorias puras en un paciente relajado, ¿sí? Sin esfuerzo inspiratorio, o asistido controlado. Ahora vamos a hablar de estas variables de control básicamente, pero hoy en día vamos a hablar de volumen control, assist control básicamente, y presión control, assist control. Van a ver que las taxonomías son muchas, pueden encontrar diferentes nomenclaturas, pero básicamente vamos a tratar de darle un enfoque como para que cada clasificación entre en la que maneja cada uno de ustedes. Ustedes vieron que los respiradores varían la forma de nombrar cada modo en particular, ¿sí? Vamos a hablar de controlada, asistida controlada en realidad, cuando agreguemos el esfuerzo inspiratorio, volumen control, presión control. De los modos espontáneos probablemente tengan otra clase, o quizá tengan otra clase de generalidades de modos, pero básicamente el que más usamos, no sé, nosotros en particular, es ventilación con presión de soporte. ¿Sí? El modo espontáneo se define en que el paciente inicia y termina la ventilación, a diferencia del modo controlado, en donde es iniciada por el paciente, pero finaliza, o sea, el ciclado lo determinamos nosotros. Presión de soporte en espontáneos, algunos pueden llegar a tener los electrodos para hacer NAVA o PAB eventualmente, de acuerdo a los respiratorios. Esos son modos proporcionales, que son los que más usamos. Después todos los alternativos son variantes de los modos controlados, básicamente. Bueno, las variables que definen o que determinan la modalidad ventilatoria. Variables de base, yo me gustaría, porque es una clase que es de 2 horas y si yo hablo no va a dar 2 horas, que interactuemos un poco, o para que ustedes me cuenten su experiencia. En cuanto al modo y la elección de modo, no hay demasiada evidencia en que esto tenga impacto en los outcomes fuertes de los pacientes, pero bueno, en cuanto a la experiencia de cada servicio, por ahí es importante ver qué es lo que manejan. Y nada, la variable de base básicamente es la presión al final de la expiración, o la PIP. Eso no difiere o no cambia básicamente en ningún modo ventilatorio. Las variables de trigger, ¿saben cuáles son y qué es una variable de trigger? Trigger o gatillo, la pueden haber escuchado de esta manera. Son las variables en las que tú puedes poner al respirador para detonar la ventilación. Puede ser por tiempo, o por flujo, o... Si hablamos de un modo mandatorio, indefectiblemente va a ser el tiempo. Yo le voy a poner una frecuencia respiratoria, sí, en 1 minuto, cuando pasen los segundos para el próximo respirador, el ventilador va a mandar la señal para que se genere una nueva inspiración, un nuevo ciclo respiratorio. Cuando sumamos el esfuerzo inspiratorio, sea en una ventilación asistida controlada, o en los modos de ventilación espontánea,
¿Cuáles son las variables de gatillo que habitualmente el respirador detecta para mandar el ciclo respiratorio? Flujo o presión. ¿Y saben cómo funciona? ¿Cómo funciona el gatillo por flujo o el gatillo por presión? Sí, cuando llega a una presión determinada, larga la inspiración. Bien, ¿esa presión la ponemos nosotros o está predefinida en el respirador? Está predefinida. No, esa presión la llamamos umbral o sensibilidad y la ponemos nosotros. Es importante porque a veces cuando prendemos el respirador se inicia con -5 de presión inspiratoria, el paciente va a tener que hacer muchísimo trabajo respiratorio para gatillar la ventilación mecánica. O tiene -5 y tiene 5 de autopip y va a tener que hacer 10 centímetros de agua para gatillar el respirador. Entonces siempre vayan a ver esto. Si las variables son la presión, se tiene que generar un cambio en la presión de la vía aérea, ¿sí? Hasta el umbral que nosotros definimos, y bueno, el respirador gatilla un ciclo inspiratorio. Y con el flujo hay un flujo constante y el esfuerzo inspiratorio básicamente genera cambios entre el flujo inspiratorio y expiratorio, y bueno, gatilla de la misma manera. Hoy en día, antes con los respiradores más viejos, quizá el trigger por flujo generaba menos trabajo respiratorio. Hoy en día con las válvulas nuevas, el delay de tiempo entre el que detecta el esfuerzo inspiratorio y el inicio de la ventilación es de milisegundos y prácticamente no genera ninguna diferencia entre ambos métodos o modos de trigger. Las variables, terminamos con trigger, ¿les queda claro? ¿Sí? Cualquier duda, frenan y me preguntan. Las variables objetivo, límite o target, ¿sí? Límite yo lo tacharía porque límite es una palabra que se utiliza para definir las alarmas en ventilación mecánica, pero bueno, pueden encontrarlo de esta manera, por eso lo quise poner. ¿Qué saben de las variables objetivo? Nosotros dijimos, o las variables target o las variables de control. Vamos a simplificar en este punto. Yo tengo que hablar de volumen control y de presión control, ¿sí? Es la variable que no va a aumentar un nivel mayor al que yo le coloque al input del respirador durante el ciclo respiratorio. En presión control, la variable de control es la presión, y el objetivo de monitoreo es el flujo, básicamente el volumen. Y en volumen control, la variable límite es el volumen, el flujo, básicamente, y la variable a monitorizar es la presión, ¿sí? Esta clase va a basar en eso, ¿sí? En las variables a monitorizar, porque nosotros le ponemos una cosa, Rafael, tenemos que ir a ver qué pasa con el otro, porque lo que nos habla de la impedancia del sistema, del esfuerzo, la disincronía, es la variable a monitorizar, básicamente. Y las variables de ciclado, ¿saben a qué nos referimos cuando hablamos de variables de ciclado, de fase? Bien, es el punto donde nosotros le decimos al respirador, pasa de inspiración a expiración. Acá tenemos dos trazados, básicamente, ¿sí? El primer trazado, ¿en qué modo les parece que está? Volumen control. ¿Por qué está en volumen control? Entiendo cosas. ¿Cómo? Flujo constante, ¿sí? Onda cuadrada. Aunque uno pueda asegurar cierto volumen con flujo decremental, porque puedo modificar el tipo de curva, pero básicamente es un trazado con flujo constante y con una onda de presión clásica que ahora la vamos a analizar en profundidad, ¿sí? Y este otro modo, ¿por qué no en presión de soporte? Yo les voy tirando cositas como para que empiecen a detectar. O me pueden decir, ¿está en presión de soporte o está en presión control? Si yo, el ciclado de presión de soporte, no vamos a profundizar, ¿cómo cicla? ¿Cómo cambia de inspiración a expiración presión de soporte? Por caída a un porcentaje del pico flujo inicial, ¿sí? Si yo le pongo 0 de pico flujo, ¿sí? Puedo extender la curva decremental de flujo a 0, ¿sí? Y que cicle. La diferencia acá es que hace una pausa inspiratoria. Si fuese presión control tendría que haber ciclado antes, ¿sí? Yo en presión control lo que tengo, y la variable de ciclado, que me determina el modo, es el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Yo acá prolongué el tiempo inspiratorio y generé una pausa inspiratoria sin flujo. ¿Tá? Entonces vamos a ir a volumen control. Variable de base, PIB. No difiere a presión control. Variable de trigger,
dijimos tiempo, si la ventilación es mandatoria, ¿sí? Si no hay esfuerzos inspiratorios del paciente, presión o flujo, variable límite, volumen control estamos hablando, ¿sí? Volumen o flujo, no va a superar el flujo que yo le pongo, el volumen, básicamente el volumen es el flujo, el volumen en el tiempo, ¿sí? Y variable de ciclado, básicamente es volumen, tiempo y la relación que existe, y flujo, que es la relación que existe entre ambas variables, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar bien un poco más el ciclado de volumen control, porque en Drager tienen para modificar todas las variables y eso va a determinar que el paciente tenga pausa inspiratoria o no tenga pausa inspiratoria. Maquet maneja relación inspiración-expiración y con eso maneja el flujo y determina la pausa inspiratoria o no. Y en presión control, la base es PIP, ¿sí? Al igual que en volumen control. El trigger es el mismo, fíjense que no cambia. El límite es la presión, no va a superarse la presión en la vía aérea. So, vamos a poner un límite de presión inspiratoria o de soporte por encima de PIP, depende del respirador, eso lo van a tener que tener también en cuenta, ¿sí? Algunos respiradores, presión control como Drager parte de 0, el nivel de presión inspiratoria, y el dry pressure es la diferencia entre PIP y la presión inspiratoria en realidad, y Maquet es presión sobre la PIP. Eso lo tienen que tener en cuenta. Y el ciclado, básicamente, nosotros le vamos a dar un tiempo al respirador en que queremos que esté presurizada la vía aérea. Bien. Las variables que vamos a monitorizar son básicamente las que vamos a hablar ahora. ¿Por qué cuando yo le doy un flujo constante al paciente se genera este tipo de onda de presión? ¿Y por qué cuando yo le doy un nivel de presión constante se genera este tipo de flujo, que es decremental y que difiere completamente del flujo cuadrado de volumen control? ¿Por qué quiero que focalicemos en esto? Básicamente porque es nuestro monitor. Y muchas veces nosotros en terapia intensiva, y esto nos pasa con ventilación mecánica, con el análisis de la curva de presión, si uno tiene inclusive métodos de monitoreo de volumen minuto en base al contorno de pulso o el área bajo la curva sistólica de pulso, tiene que entender, ¿sí? Para entender las ecuaciones que determinan que haya un número de volumen minuto, un número de presión plató, un número de presión pico, tienen que entender también por qué y cómo se modifican estas curvas y en base a qué se modifican, ¿sí? Me parece eso lo más importante. Si no miramos y no detectamos, ¿sí? Los valores numéricos a veces no nos dicen qué está pasando y por ahí podemos detectar algo antes en base a cambios en las formas de las curvas. Bueno, cuando evaluamos el trazado de presión en volumen control, ahora vamos a disecarlo un poco, ¿sí? La presión que yo le aplico al sistema respiratorio, vamos a ver un gráfico que está un poco mejor, ¿sí? Se disipa en dos componentes, básicamente. Un componente resistivo, que depende de lo instrumental, que es la vía aérea, lo instrumental, perdón, que es el tubo orotraqueal, la vía aérea, es lo anatómico propio del paciente, un cambio en el calibre de la vía aérea por secreciones o por espasmo, puede generar aumento de la primera parte de la ecuación del movimiento, ¿sí? Aumento de los primeros términos, ¿sí? Un aumento de las resistencias, con el consiguiente aumento de la diferencia de presión entre la pico y la plató. El componente resistivo es este que vemos inicialmente, ¿sí? Cuando yo aumento el flujo o las resistencias, se produce un aumento o el gradiente entre presión pico y plató. La presión pico es inespecífica para ver cambios en la elastancia si no se la relaciona con la plató, ¿sí? La presión pico puede aumentar por aumentos en el componente elástico o en el componente resistivo. Lo que nos marca un aumento en el componente resistivo, tanto por aumento en el flujo, que eso lo puedo modificar yo en el respirador, o aumento en las resistencias, es la diferencia en la presión pico-plató. Como yo quiero analizar el componente elástico, lo único que debo hacer es ocluir las válvulas y sacarme este componente resistivo, ¿sí? Para poder evaluar los cambios que genera el volumen que yo le di al pulmón del paciente o al sistema respiratorio del paciente, porque estamos midiendo en la vía aérea y tenemos que tener en cuenta todo lo que está por debajo, que no es solo pulmón, sino que es caja torácica, abdomen, ¿sí? El volumen la presión que se genera por los cambios en el volumen, en la elastancia, más el nivel de PIP que hay de base,
nos van a hablar en ese punto donde no hay flujo del componente elástico del sistema respiratorio. ¿Sí? El componente elástico total del sistema respiratorio. Cuando yo hablo de componente elástico total del sistema respiratorio, tienen que tener en cuenta, yo estoy midiendo en la vía aérea. ¿Sí? Yo estoy dándole determinado flujo cuadrado en este caso, y la presión puede aumentar por cambios en las resistencias, ¿sí? Si uno tiene en cuenta el primer componente de la ecuación del movimiento, o por cambio en las características elásticas del pulmón, ¿sí? Cambio en la tensión superficial por déficit de surfactante, ¿sí? Que es un clásico también en nuestros pacientes, cambios en las características de la caja torácica con la presión abdominal. Para resumir, todo el último término que es caja torácica, abdomen, diafragma, lo vamos a resumir en elastancia de la caja torácica, ¿sí? En chest wall, compliance o elastancia, para poder particionarlo mejor. Entonces, si uno tiene en cuenta esto y tiene un balón esofágico colocado en el paciente, ¿qué va a suceder si yo pongo 500 mililitros de volumen a un paciente con hipertensión abdominal obeso en supino y con el tórax rígido por una quemadura o edema, básicamente? ¿Qué les parece que va? El paciente tiene 30 de presión plató y nosotros estamos ya con 150 de PAFI, estamos al límite con la ventilación mecánica, ¿sí? Estamos con dudas de si estamos generando realmente daño por aumento de la presión transpulmonar. Uno puede poner un balón esofágico y puede evaluar o particionar los dos componentes, ¿sí? El componente pulmonar, que es el que va a determinar lesión inducida por la ventilación mecánica, y el componente de caja torácica, básicamente con un aumento en el gradiente de presión pleural. Si yo tengo un paciente obeso con una elastancia muy alta en que es la inversa de la compliance, de la caja torácica, y yo pongo cierto volumen en la caja torácica, muy probablemente, y en realidad gran parte de ese aumento en la presión en la vía aérea puede deberse a un aumento en la presión pleural, ¿sí? Básicamente podemos, con el balón, particionar estos elementos. Si yo quiero medir la elastancia del sistema respiratorio total, que es la inversa de la compliance, voy a medir la driving pressure total, ¿sí? Plató menos PIP sobre volumen, o si quieren medir compliance, volumen sobre plató menos PIP. Eso nos va a dar un dato de dónde estamos parados inicialmente. Pero si queremos ser más exquisitos y queremos tolerar niveles de presión más altos, porque estamos interpretando que gran parte de esos centímetros de agua de presión se deben a un componente que no tiene que ver con presión transpulmonar, podemos poner un balón esofágico y medir la elastancia de la caja torácica. Básicamente la elastancia de la caja torácica la medimos con el delta de presión pleural. Ustedes pueden conectar un balón, nosotros lo hacemos con una sonda K108 y un dedo de guante, porque no tenemos el FluxMed, y pueden conectarlo al monitor, hacer un overlap entre las curvas de presión en la vía aérea y presión esofágica, y no les importan los valores absolutos, sino les importa el gradiente de presión. Si de los 30 yo tengo 15 centímetros de agua de aumento de la presión esofágica, la mitad de esa presión se va a deber a un aumento en a una disminución en la compliance de la caja torácica, y esto tiene impacto, porque yo ese tipo por ahí lo puedo tener con 40 de plató, ¿sí? Y no generándole daño, porque básicamente no estoy haciendo que ese volumen genere distensión pulmonar por aumento en la presión transpulmonar, sino que más bien tiene que ver con un aumento de presión generado por la presión pleural. Esto lo pueden hacer, es sencillo, ¿sí? Hay una revisión de Gattinoni reciente, que son 3 hojas, está explicado paso por paso. Sí. Discúlpame, ¿vos tenés esa revisión? Sí. ¿Me la podrías mandar por mail? Sí. Yo te la pongo en el campus. Sí. No hay ningún problema con eso. O a Cristian se la mandás. Dale. No, si no tenés mi mail. Dale. Ahora yo después les pido el mail. Bueno, dale. O te doy mi mail mejor. Bueno, fíjense que estamos hablando del componente elástico, ahora nos olvidamos del componente resistivo. Acá hay una pausa, las válvulas están ocluidas, en este momento no hay flujo. Y estamos evaluando la presión que genera el volumen en relación a lo elástico del sistema respiratorio. Cuando hablamos del trazado de flujo en presión control, que es la variable que vamos a monitorizar, ¿sí? ¿Por qué la onda es decremental en presión control? Acá hay un dibujo, está explicado en el dibujo, pero bueno, quiero saber
si ustedes realmente entienden por qué la onda de presión control es decremental. ¿De qué variables depende que sea decremental? Lo que pasa es que cuando alcanza un nivel de presión seteado, que le estoy dando, una vez que llega a esa presión determinada, el flujo cae bruscamente porque no ingresa más aire. Yo le estoy poniendo presión en la vía aérea rápidamente, ¿sí? Al paciente. Siempre lo que ven ustedes en el respirador es vía aérea. Si ustedes hacen una pausa, se quitan el flujo de encima y pueden evaluar los componentes elásticos, tanto en inspiración como en expiración. Yo puse presión rápidamente. El nivel de presurización ustedes también lo pueden manejar, habitualmente se ve como ramp o rise time, ¿sí? Puse mucha presión en la vía aérea. En ese momento la presión en la vía aérea es muchísimo mayor que la presión en el alveolo. Flujo es igual a delta de presión entre la vía aérea y el alveolo sobre resistencias. Ese gradiente entre la vía aérea, miren el mouse, entre la vía aérea y la presión alveolar, que es lo que está graficado en rojo, es inicialmente muy grande. Y esto hace que el flujo sea mayor al inicio. En medida que se va llenando el compartimento alveolar, ¿sí? Se va disipando este gradiente de presión y se disipa de la misma manera el flujo. ¿Sí? Dependiendo del tiempo, vamos a ver que esto llegue a cero o no llegue a cero. Dependiendo del tiempo y de las características de impedancia del sistema respiratorio. Cuando hablo de impedancia, ahora vamos a fragmentarla, es compliance y resistencias. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso la curva de presión control de flujo es decremental, básicamente. Y les va a ayudar a entender mucho cómo detectar cosas en esta curva cuando tiene un paciente en presión control. El ciclado en volumen control. Dijimos que el ciclado, nosotros le decimos al paciente, al respirador, perdón, cómo queremos que cambie de inspiración a expiración. En volumen control, esto que ven en negro es volumen, la curva que ven abajo en rosa es la curva de presión en volumen control, y la curva que ven abajo en verde es la curva de flujo. Inicialmente hay flujo, hay una oclusión de la válvula con una pausa inspiratoria, no hay flujo. ¿Me siguen, no? Y se inicia la expiración. El tiempo expiratorio es cuando se inicia la expiración, básicamente, no cuando se ocluyen las válvulas, ¿sí? Y el tiempo inspiratorio es el tiempo en donde hay flujo y donde hay pausa inspiratoria. ¿Qué respiradores tienen ustedes? ¿Y cómo manejan esto habitualmente en la sala donde trabajan? Porque esto cambia en cada respirador y cuando cambien y cuando se vayan a laburar afuera, a algún otro lado, les va a pasar en que les cuesta un ratito adaptarse y poder hacer que esto funcione como funciona en casa, ¿sí? Que es donde están haciendo la residencia ustedes básicamente. Pues a mí me ha tocado de que vengan médicos de guardia, que no porque laburen mal ni nada, y encontrarme pacientes con pausa inspiratoria de 3 segundos, cosas raras, y por ahí, bueno, es importante entender. Tiempo inspiratorio está determinado. O sea, el ciclado está determinado. Nosotros le decimos, le ponemos al respirador, si es un dragger, por ejemplo, cierto flujo, cierto volumen, ¿sí? Eso se va a hacer en un tiempo determinado, ¿sí? El flujo es volumen por tiempo. Y también me permite hacer una pausa inspiratoria. ¿Sí? O me permite, sí, con una pausa inspiratoria manejar la relación IE. Si yo a este paciente, ¿sí? a este diagrama, le bajo el flujo, le mantengo el volumen, ¿sí? Y no le modifico le modifico la pausa inspiratoria, lo que puede pasar es que se acorte la pausa inspiratoria. En maquette, lo que puede pasar es que, claro, porque lo he manejado, se maneja relación IE y porcentaje de pausa inspiratoria. El flujo está determinado por la relación entre la inspiración y expiración, o sea que también tienen que tener en cuenta los cambios en la frecuencia respiratoria, y el tiempo de pausa está determinado por un porcentaje del ciclo respiratorio total. ¿Sí? Bueno, esto es importante para entender cómo cicla volumen control básicamente. Cuando ciclamos en presión control, ¿qué dijimos que modificamos para que cicle de inspiración, expiración, presión control? ¿Qué le ponemos? Esto no cambia mucho de respirador en respirador.
Tiempo inspiratorio. Sí, el tiempo inspiratorio de variable de ciclado y la frecuencia respiratoria es lo que hace que difiera de presión de soporte. Básicamente hace que uno sea un modo controlado y el otro sea un modo espontáneo. Acá vemos en el primer ciclo respiratorio, en rojo presión alveolar, en negro presión en la vía aérea, verde flujo y volumen en celeste. ¿Sí? Cuando modificamos el tiempo inspiratorio, acá lo estamos acortando, y no cambian las características ni elásticas ni resistivas del sistema, o sea, la pendiente de la curva de ascenso de presión alveolar no se modifica, vemos que pasa esto. Que esto lo van a ver frecuentemente en sus unidades de terapia intensiva. ¿Sí? El flujo no llega a cero, ¿por qué? Porque hay un gradiente de presión al final de la inspiración entre la vía aérea y el alveolo. Si yo quiero que este paciente gane volumen sin subirle el nivel de presión alveolar, lo que puedo hacer es extender el tiempo inspiratorio. Va a llegar un punto en que llegue a cero y todo lo que extienda va a ser pausa inspiratoria y no va a haber flujo. ¿Entendido, no? ¿Sí? Preguntan, chicos, por favor. Miren que es un tema complejo y bueno, cualquier cosita frenamos. Tenemos 2 horas para ver esto. No creo que yo llegue hablando 2 horas de todo, pero bueno, la idea es que se dé un poco de discusión y experiencias propias al final de la charla. Bueno, ahora sí, vamos a sacarnos, en realidad no hablamos nunca de esfuerzo muscular todavía, pero vamos a ver qué pasa en las curvas de presión y de flujo cuando nosotros modificamos o cuando se modifican por alguna razón las resistencias y la elastancia en los pacientes ventilados sin esfuerzo inspiratorio. Bueno, resistencias en volumen control. Esto lo hablamos al inicio, flujo cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente aumenta el componente resistivo y aumenta la diferencia entre la pico y la plató. Fíjense que el componente elástico no se modifica. No se modifica en medida que el cambio en las resistencias no empiece a actuar en la tercera variable de la ecuación del movimiento, que se empieza a generar atrapamiento aéreo. ¿Sí? Si se empieza a generar atrapamiento aéreo, nos vamos a ir a la parte de la curva presión-volumen, donde hay realmente un cambio en la compliance y se puede llegar a modificar el componente elástico. Pero esto se modifica por un cambio en el componente elástico, que es el volumen al final de la expiración. Los cambios en la resistencia generan cambios en el delta de presión pico-plató. ¿Estamos? Bien. Fíjense que acá no hay cambios en la autopip. El flujo al final de la expiración llega a cero. ¿Sí? Si hay volumen atrapado y presión al final de la expiración, el flujo total expiratorio persiste y vemos habitualmente lo que vamos a ver en trazados posteriores, que hay persistencia del flujo al final de la expiración. Eso puede ser o por volumen atrapado, autopip o por esfuerzo expiratorio del paciente. La autopip no modifica la resistencia igual. ¿Cómo? La autopip no modifica las resistencias. La autopip no modifica las resistencias en medida que no genere... La autopip en realidad es componente elástico. Sí. Si es un parénquima destrozado, un tipo enfisematoso, con colapso expiratorio, ¿sí? Con colapso expiratorio, en donde ustedes tienen que pensar, la vía aérea está metida dentro de un mar de alvéolos. Si están destruidas las paredes de los alvéolos, el aumento en la presión de los alvéolos puede llegar a generar colapso a nivel expiratorio, pero lo vamos a ver predominantemente en la curva de flujo expiratorio. Va a tener una forma biexponencial que la vamos a ver ahora en el trazado de flujo expiratorio. Pero la autopip per se, los cambios en el volumen pulmonar sí generan cambios en las resistencias. ¿Sí? Pero el principal cambio que uno tiene que buscar cuando hay aumento en la presión al final de la expiración es un cambio en el componente elástico del pulmón. ¿Sí? Pero sí, van a estar juntos, porque ese paciente se generó autopip por alguna razón, y la razón más frecuente es porque lo estamos sobreventilando con constantes de tiempo normales, o porque las constantes de tiempo del sistema respiratorio están aumentadas, ¿sí? Y hay atrapamiento aéreo por aumento en las resistencias. Entonces van a coexistir de alguna manera u otra los dos componentes. ¿Está? Pero no como un fenómeno directo. ¿Entendido, no? Resistencias en presión control. Resistencias en presión control, vemos cuando las resistencias son bajas, ¿sí?
La presión a nivel alveolar llega rápidamente al nivel de presión que yo le puse a la vía aérea, ¿sí? Generando un pico de flujo inicial rápido y una caída rápida también. Si empiezan a aumentar las resistencias, esto toma forma de cuadrada, la onda, ¿sí? De flujo, perdón. ¿Y por qué toma forma de cuadrada? Esto por ahí está mal. Este paciente probablemente ya tenga algún nivel de volumen atrapado, entonces la presión en el alveolo habitualmente acá es más alta y el gradiente de presión inicial es menor, generando un pico de flujo menor y persistencia del flujo al final de la inspiración porque no se igualan los gradientes. Si yo extiendo el tiempo inspiratorio, como las constantes de tiempo de este paciente están aumentadas, probablemente llegue a 0, pero eso es, lo que va a hacer es acortar el tiempo expiratorio y en el ciclo siguiente generar más atrapamiento aéreo y perpetuar un ciclo que no queremos que suceda. ¿Entienden, no? Cuando estamos en presión control, hablando un poco ahora de intercambio gaseoso, tenemos que tener en cuenta esto. En el eje de la I tenemos PCO2 y ventilación minuto, y tenemos la frecuencia cardíaca en el eje X. Si yo quiero que el paciente tenga PCO2 normal, o bajar la PCO2 en contexto, no sé, de hipertensión intracraniana, por ejemplo, tengo que tener en cuenta esto en presión control. En medida que yo aumente la frecuencia, muy probablemente a niveles, acá estamos hablando de mayores a 20, ¿sí? Pero son niveles que de frecuencia respiratoria encontramos en terapia intensiva. Si se produce atrapamiento aéreo, muy probablemente lo que empieza a pasar, a pesar de aumentar el volumen minuto respiratorio, empieza a subir la PCO2. ¿Sí? El atrapamiento aéreo, como el nivel de presión inspiratoria fija, determina que en cada ciclo el volumen tidal vaya bajando, esto genere sobredistensión alveolar, aumento en el BDBT y cambios en la PCO2. Fíjense que con 40 de frecuencia respiratoria tenemos 60 de PCO2 y con 20 de frecuencia respiratoria tenemos 40, ¿sí? Volumen control, hay otras variables que entran en juego, pero si están sobreventilando un paciente por aumento en la frecuencia en presión control, tengan en cuenta esto. Van a poder detectar, como les dije antes, cambios, si hay atrapamiento alveolar, en la onda o en el perfil de la onda de flujo. Bueno, ahora vamos al componente elástico, ya vimos el componente resistivo. Cuando hablamos de monitoreo del componente elástico en volumen control, ya dijimos algunas cosas. El flujo lo mantenemos constante, ¿sí? La onda es cuadrada. Si yo cambio la elastancia del sistema respiratorio, aumenta la elastancia o baja la compliance, que es lo mismo, voy a tener un aumento en los niveles de driving pressure, ¿sí? Diferencia entre la inspiración y la expiración, con pausa inspiratoria. Esto va a generar también cambios en el pico flujo expiratorio. ¿Por qué? Porque la diferencia al iniciar la expiración es muchísimo mayor, ¿sí? Entre la vía aérea, que es esto, cuando abrimos la válvula, y la presión alveolar, si yo tengo una elastancia muchísimo mayor. El retroceso elástico es mayor y esto genera un pico de flujo expiratorio mayor. Stress Index, ¿escucharon hablar alguna vez? ¿Qué pueden decirme del Stress Index? Esto es una curva de presión-volumen, en donde tiene los puntos de inflexión inferior y superior, inicio del reclutamiento o disminución del reclutamiento, básicamente, ¿sí? Tratamos de ventilar a los pacientes en la zona en donde grandes cambios los cambios de volumen no generen grandes cambios de presión transpulmonar. Bien, ¿qué es el Stress Index? Si alguien lo utiliza o puede hablar. Porque es algo que como Stress Index en sí es difícil de realizar en las unidades, porque el trabajo está hecho con un software, con ecuaciones, ¿sí? En donde hay que ser muy meticulosos en ciertas cosas y tener valores absolutos. Pero uno en el análisis de la curva, cuando está titulando PIB, o cuando está modificando el volumen tidal, puede tener una aproximación a lo que está sucediendo en el sistema respiratorio. ¿Saben qué es? A grandes rasgos, porque yo tampoco voy a profundizar demasiado. ¿En qué medimos el Stress Index? ¿En dónde lo medimos? Volumen control,
onda de flujo cuadrada, ¿sí? Lo que hacemos básicamente es esto. Cuando hay flujo, ¿sí? Nosotros tratamos de traspolar, o sea, si la onda es cuadrada, el volumen en el tiempo, la ganancia de volumen en el tiempo es constante. ¿Sí? Si yo invierto la curva de presión-volumen y pongo presión en I y volumen en X, y esto es presión-tiempo, ¿sí? La curva que yo veo en el respirador es presión-tiempo, todo aumento en la presión con la ganancia fija de volumen en el tiempo va a ser, o sea, va a generar un cambio en nivel de presión que puede estar relacionado con los cambios en la elastancia de la curva de presión-volumen. Para que lo entiendan, vamos a A, ¿sí? Ven que es bastante lineal el ascenso. Se parece a una recta. Esto sería un estrés index de 1. Los cambios del volumen en el tiempo no generan grandes cambios de presión. Vamos a C. Fíjense que hay un aumento gradual de la presión en medida que el volumen va entrando al sistema respiratorio. El volumen es constante. Si hay un aumento gradual de la presión, ¿sí? En el tiempo, esto me puede hablar de sobredistensión, básicamente. Es la inversión de la curva presión-volumen previamente dice. Si yo tengo una concavidad superior, ¿de qué me puede estar hablando? De que yo con el volumen que le estoy poniendo la presión disminuye, entonces yo estoy reclutando unidades alveolares. El reclutamiento es un fenómeno intratidal, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, el trabajo original es de Salvatore Grasso, del grupo de Ranieri. Evaluaron el Stress Index con tomografía computada al final de inspiración y expiración y determinaron que si esto era lineal, o sea, si el Stress Index era de 1, la mayor cantidad del pulmón en inspiración y en expiración estaba entre normalmente aireado y hiperinflado, no había en el rango de hiperinsuflación. Entonces, básicamente ventilar con un ascenso lineal generaba estos cambios a nivel de reclutamiento alveolar. Y esto lo pueden ver y es interesante, a modo académico, inclusive con sus residentes inferiores, que ahora ustedes pasaron y van a tener residentes inferiores a cargo. Vean qué pasa cuando ustedes hacen una curva de PIP compliance y eso, con el perfil de la onda de volumen, ¿sí? Porque esto se ve perfecto. Cuando ustedes van a 20 de PIP van a ver que cambia, si sobredistiende, por supuesto, con el paciente que con 20 de PIP tienen reclutamiento total y esto mejora. Pero bueno, y habitualmente eso se correlaciona con driving pressure y compliance, ¿sí? Si la compliance empeora en una curva de PIP compliance, van a ver que probablemente estén sobredistendiendo o se haya reclutado el pulmón. Bueno, y la estancia en presión control, básicamente, la elastancia, si tenemos mucha elastancia o baja compliance del sistema respiratorio y yo pongo cierta presión en la vía aérea, rápidamente, ¿sí? Se genera un ascenso en la presión alveolar porque al mínimo volumen que yo le pongo genera grandes cambios en la presión alveolar. Esto determina que este paciente probablemente necesite mayores niveles de presión para generar un mismo volumen. Fíjese que hay un retroceso elástico marcado, una pausa inspiratoria que va en progresión. Otra característica de los métodos controlados, cuando son mandatorios y el paciente está relajado sin esfuerzo inspiratorio, es la medición de ciertas variables estáticas. En inspiración ya hablamos bastante, básicamente driving pressure, elastancia, se generan con pausas inspiratorias y sacándonos el componente resistivo de encima, ¿sí? Cuando tenemos flujo cero. En expiración, básicamente, lo que medimos más frecuentemente es autopip. ¿Sí? Autopip, para medir autopip necesitamos medir un nivel de presión, y como medimos un nivel de presión y la presión es la variable de control en presión control, el monitoreo de la misma debe hacerse en volumen control, ¿sí? Básicamente, este paciente, si yo acá inicio el otro ciclo inspiratorio, puedo determinar que tiene autopip, si no está haciendo esfuerzo muscular. ¿Por qué? Porque el flujo no llegó a cero, ¿sí? Si yo genero que el flujo por una oclusión expiratoria cese acá,
voy a tener un ascenso inmediato de la presión al final de la expiración, y esto el respirador lo mide como autopip. ¿Sí? El paciente si tiene esfuerzo, si empieza con un esfuerzo inspiratorio, va a tener que vencer todo el umbral de autopip más el umbral de trigger para generar un gatillado. Eso genera esfuerzos inefectivos por un lado, y cuando gatilla, mucho trabajo respiratorio. ¿No? Lo que hacemos habitualmente es subimos el nivel de PIP cuando le sacamos los relajantes musculares para, de alguna manera u otra, disminuir el trabajo respiratorio y el nivel de presión que tiene que hacer para gatillar el respirador. Autopip en presión control. No la podemos medir, la podemos inferir. Pero fíjense que esto es lo que pasa, es lo que yo les contaba cuando hablábamos de aumento grosero en las resistencias en presión control, ¿sí? Fíjense que acá la presión alveolar no parte de cero, nunca llega a cero. Todo el nivel de volumen, todo el nivel de presión generado por volumen atrapado determina que yo le pongo un nivel de presión y esto genera un pico de flujo menor que tarde, si yo no extiendo el tiempo inspiratorio, en igualarse la presión en la vía aérea y la presión alveolar, porque hay un aumento marcado en las resistencias, y que esto adquiere un perfil de onda de flujo casi cuadrada. ¿Sí? Esto es típico de los pacientes con severa obstrucción en la vía aérea. Fíjense que este paciente prácticamente tampoco tiene tiempo expiratorio. Y si yo extiendo el tiempo expiratorio, que es la maniobra más efectiva para eliminar el volumen, probablemente esto vaya mejorando. Esto puede ser IBR, que es una variante de presión control que no se usa más. Inverse Ratio Ventilation, que básicamente utilizaba los niveles de autopip del paciente para generar reclutamiento alveolar. El efecto hemodinámico de esto también es destructivo. Bueno, frenamos un poco y quiero ver si tienen dudas en base a esto. Todo lo que hablamos es pasivo, ¿sí? Los cambios en la resistencia y la elastancia del sistema respiratorio. Son muchos conceptos por ahí, muchas curvas, y nada, quiero ver si tienen alguna duda como para seguir con el tema que sigue. Como los modos son asistidos controlados, habitualmente tenemos el esfuerzo inspiratorio y esto genera, de alguna manera u otra, cambios en las ondas de presión o volumen de acuerdo al modo que estemos utilizando. ¿Sí? ¿Dudas? Si no, seguimos. Si no tienen dudas, seguimos. La idea mía no era darle una clase de libro, y para eso me parece que es importante que ustedes vayan y estudien, sino que por ahí veamos cosas, mezclemos un poco de fisiología. Entonces, lo más lindo que tiene terapia intensiva es eso. Esto lo van a poder leer de muchísimos lugares. Yo recomiendo 2 libros siempre, que es el Tobin de ventilación mecánica, ¿sí? La tercera edición, que es donde estudié yo. Es un libro de Marini, el Marini Blanco, que probablemente lo conozcan de esa manera. Son 2 muy buenos libros de cabecera como para entender esto. Después hay muchísimas revisiones de este tema de curvas. El libro de ventilación mecánica de ustedes del comité. Sí. Va a salir una nueva edición. Sale una nueva edición. Ah, ¿para cuándo sale? Porque yo estoy recomendando a mis residentes que se lo compren. Estamos esperando, yo tendría que preguntar al comité, pero sí, estamos esperando. Bueno, los capítulos los entregamos. El libro de ventilación mecánica. Sí, el previo lo pueden usar tranquilamente, es bien esquemático. En esto les explico un poco todo esto, tienen bastantes curvas, y el nuevo va a estar bastante mejor, ¿sí? Bastante más actualizado. Pero bueno, hay que ver cuándo sale. Si no, el libro de Sati. El libro de Sati, la edición 2015 está claro. La actualización, la última, este tema está escrito por referentes y está muy bien explicado también. Estos son temas que no solamente hay que saber la teoría, sino hay que estar al lado del respirador interpretando lo que uno ve, ¿no? Todo el tiempo. Diciendo al kinesiólogo, bueno, arreglame esto. Hay que ponerse al lado del paciente. Con un residente responsable atrás, claro, uno puede hacer algunas modificaciones y ver qué pasa. Pasa que a veces, bueno, se puede generar daño, pero sí. Bueno. No, pero en el aprendizaje... Bueno, pero hay que aprenderlo.
Sí, al lado del paciente. sin duda, sin duda. Más que nada cuando el paciente empieza con esfuerzos inspiratorios, que es cuando uno realmente tiene que adaptarlo de alguna manera y bueno, eso lleva un poquito más de trabajo y de interpretación, y estas cosas, bueno, las tienen que tener muy en cuenta. Bueno, no tienen dudas entonces ahora de comportamiento pasivo de las curvas respecto al cambio en impedancia. Vamos a pasar al paciente que empieza con, o que tiene, porque no lo relajamos ni enseñamos nunca, esfuerzos inspiratorios. ¿Sí? Cada vez más los pacientes tienen esfuerzos inspiratorios, cada vez más, por lo menos cada vez menos en nuestras unidades utilizamos sedación profunda y relajantes musculares. Así que bueno, esto lo vamos a ver y vamos a ver los cambios que se producen en el trazado constantemente. Es más, cada vez usamos más modos espontáneos probablemente y más rápidos. Bueno, esfuerzo inspiratorio en volumen control. Tema complejo. Volumen control se empieza a despertar el paciente. ¿Por qué les parece que es un modo que no, salvo que lo adaptemos bien nosotros, no tiene buena sincronía con el paciente? El paciente no tiene buena sincronía con el modo cuando empieza con esfuerzo inspiratorio. Básicamente porque le estamos diciendo nosotros qué flujo o a qué flujo queremos que ventile, ¿sí? El paciente, si tiene más demanda ventilatoria, lo que va a generar es, si el flujo es cuadrado, una caída en el delta de presión. Sí, no en el delta de presión, una caída en la presión en la vía aérea. ¿Por qué? Porque si el paciente hace esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Para que el flujo se mantenga constante, el nivel de presión no debe cambiar. Entonces van a ver que amputa o trae para abajo la curva de presión en la vía aérea. Si uno superpone las curvas con el paciente sin esfuerzo al paciente con esfuerzo inspiratorio, acá en este caso, esto lo que ven abajo es presión esofágica, ven que el esfuerzo del último es muchísimo más marcado. Puede ver en gris medio el trabajo que hace el respirador, en gris claro el trabajo que está haciendo el paciente, ¿sí? Y en gris más oscuro el trabajo impuesto por la válvula, en este caso, que no sería muy importante con los respiradores de última generación. En este otro gráfico que está sacado del Tobin se ve lo mismo, ¿sí? Esto es la curva principal, ¿sí? En donde la presión es mayor, es una curva con el paciente sin esfuerzo. Cuando empieza el esfuerzo disminuye la presión esofágica, acá vemos el trabajo respiratorio como integral del área bajo la curva en presión en la vía aérea y en presión esofágica, ¿sí? Esto habitualmente se llama disincronía de flujo y se puede resolver o aumentando el flujo o aumentando el volumen, porque el paciente habitualmente cuando hace esto porque tiene más demanda ventilatoria. ¿Me entienden? Sí. O pasarlo a un modo controlado por presión, en donde el pico flujo inicial es habitualmente mayor y los pacientes se ponen más confortables. Esto es lo que les estoy hablando recién. En la segunda parte vemos lo que veíamos en el trazado previo, ¿sí? Fíjense que el gradiente de presión no se modifica. ¿Por qué? Porque el flujo es constante. Ustedes esto lo pueden ver y lo van a ver muchas veces en volumen control. Ya cuando llegamos a esto igual pues está un trabajo respiratorio enorme el paciente. Si yo superpongo esta curva con esto, todo el área bajo la curva que queda, o integral bajo la curva, el trabajo respiratorio y es enorme. Está haciendo casi todo el trabajo respiratorio del paciente. En cambio, en presión control, y por eso los pacientes se adaptan muchísimo mejor, tienen un pico de flujo inicial más importante con una onda decremental. Esto no está, fíjense, lo azul es presión pleural. Este paciente no está asistiendo al respirador. Cuando asiste al respirador genera una deflexión negativa en la curva de presión pleural y fíjense cómo aumenta el gradiente de presión. Si aumenta el gradiente de presión, dijimos que hay ganancia de volumen a expensas de que se perpetúa o aumenta, no se perpetúa, aumenta el flujo, ¿sí? Si aumenta el flujo en tiempo, aumenta el volumen, como se ve acá abajo. Esto no nos permite volumen control. Esto es muy bueno cuando el paciente está de salida, como decimos nosotros, pero es un problema cuando nosotros necesitamos de alguna manera u otra controlar el volumen tidal de modo estricto.
Fíjense que acá no hay modificaciones de la presión transpulmonar, ¿sí? Porque el flujo es constante. Y acá sí hay modificaciones de la presión transpulmonar y no se duplica, pero bueno, hay un aumento importante del volumen. Esto en un paciente inflamado con distrés respiratorio leve que nos puede pasar, puede tener consecuencias graves futuras, ¿sí? En cuanto al desarrollo de disfunción multiorgánica y mortalidad, inclusive. Muy probablemente si este paciente nosotros consideramos que tiene riesgo de desarrollar lesión inducida por la ventilación mecánica, haya que sedarlo y volver a esto, o pasarlo en modo controlado y tampoco dejar que haga esto, porque esto tiene impacto en el consumo de oxígeno y en otras variables que a ese paciente no le van a hacer bien. ¿Entienden, no? Por esto es que se adapta mejor el paciente en presión control. Otra cosa que puede suceder en estos modos, en donde el ciclado lo pongo yo, es la disincronía de fase, o la disincronía terminal. ¿Sí? En volumen control y en presión control, vamos a ver, nosotros le decimos al respirador cuando queremos que cambie de inspiración a expiración. Si el paciente, de alguna manera u otra, quiere expirar antes, como es lo que sucede en este electromiograma que estamos viendo a la izquierda abajo, ¿sí? Acá tenemos inspiración, ¿sí? Voltaje en inspiración, voltaje en expiración, fíjense que empiece a expirar antes de que se haya abierto la válvula expiratoria. Esto lo que va a hacer, básicamente como el flujo es constante, generar un aumento en la presión plató. Si yo mido presión plató en este contexto, voy a estar midiendo esfuerzo del paciente y no voy a estar midiendo la relación entre el volumen y la elastancia pulmonar. Así que por eso es que nosotros decimos que el paciente tiene que estar relajado. Si pasa lo inverso, que es esto, donde el tiempo inspiratorio del paciente es mayor al tiempo inspiratorio del ventilador, lo que puede pasar es que se traiga para abajo la curva de presión plató y ampute la curva de flujo expiratorio. ¿Sí? Acá tengo esfuerzo del paciente, se prolonga, ¿sí? En el tiempo, acá se abren las válvulas, la válvula cerrada, perdón, y esto amputa la curva de flujo expiratorio. Esto es frecuente de ver también. Lo que podemos hacer en este caso, si seguimos con los modos controlados, es modificar la variable de ciclados. En este caso, disminuir el tiempo inspiratorio o sacarle la pausa, ¿sí? Y en este caso, extenderlo. ¿O qué me pueden decir si el paciente está en condiciones? ¿A qué lo pasan? A presión de soporte. En presión de soporte, el paciente cicla cuando cae el flujo al 25% del flujo inicial. Si yo elegí 25, se pueden modificar algunos respiradores. Y esto interpreta al respirador que es a expensas de desactivar los músculos inspiratorios, ¿sí? Deja de perpetuar el gradiente de presión entre el alveolo y la vía aérea y cicla el respirador cuando cae el flujo a cierto punto. Bueno, si el esfuerzo inspiratorio es muy importante, y está, si es muy importante y es largo, ¿sí? y persiste a pesar de superar la variable de ciclado, lo que podemos ver es que si se vence el nivel de presión en la vía aérea, impuesto por nosotros, en cuanto a la sensibilidad de trigger, se puede generar un doble disparo. ¿Sí? Esfuerzo intenso, invierte el gradiente de presión, se gatilla de vuelta, sin una inspiración de por medio. Esto va a hacer que en el segundo ciclo yo duplique el volumen y duplique la presión plató. Esto puede ser muy peligroso. En presión control, el doble trigger existe también, lo que pasa es que como ya parto de un volumen pulmonar más alto, las condiciones elásticas del sistema respiratorio cambian y al ciclo siguiente no se genera una misma... si yo tenía 6 mililitros kilo, es 12 en volumen control. Si yo tenía 6 mililitros kilo en presión control y genero doble trigger, probablemente no llegue a 6 mililitros kilo porque hay cambios en la elastancia del sistema y se igualan en el segundo ciclo rápidamente las presiones. Bueno, siguiendo un poco con las modificaciones que se producen en el intercambio gaseoso en ambos modos, ¿sí? Hay trabajos previos en donde dicen que la distribución de la ventilación en presión control parece ser mejor, ¿sí? Que los pacientes con un mismo nivel de soporte en presión control que volumen control tienen menos PCO2
por las características del flujo decremental. Las características del flujo decremental hacen que la distribución de la ventilación sea más homogénea, ¿sí?, en el tiempo y teniendo en cuenta las constantes de tiempo del paciente. Y esto, acá lo que vemos es el mismo nivel de soporte con diferentes modos, curva decremental, curva cuadrada, genera que en presión control versus volumen control el área bajo la curva de capnografía volumétrica sea mejor, y esto habla de un aumento en la ventilación alveolar. El impacto clínico de esto nunca fue importante, nunca hubo mejores outcomes con un modo que con otro, pero bueno, tengan en cuenta que si están muy al límite con la PC2 en un paciente que nosotros necesitamos que esté de alguna manera normocámico, caso de hipertensión intracraniana, pueden cambiar el perfil de la onda de flujo y ver si esto tiene impacto en la ventilación alveolar y en la disminución de la PC2. Como maniobra extra, aunque sean 2 o 3 milímetros de mercurio de PC2, por ahí ayuda, o sea, haciendo todo lo otro que deben hacer, por supuesto. ¿Sí? Y esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? El flujo expiratorio difiere de un modo a otro. ¿De qué depende el flujo expiratorio? ¿Ustedes ven que cuando cambian de volumen control a presión control el flujo expiratorio cambia? La aspiración es un fenómeno pasivo, y es un fenómeno pasivo para cuando yo le pongo presión positiva, cuando inspiramos nosotros ahora. Depende básicamente de aspiración de la diferencia de presión que existe, ¿sí?, al final de la inspiración entre el alveolo y la vía aérea, y de las constantes de tiempo del sistema respiratorio. Si yo aumento las resistencias, ¿sí?, y aumento la elastancia, y disminuyo la elastancia, o aumento la resistencia y la compliance, para que lo entiendan mejor, que es el aumento de la constante de tiempo, voy a necesitar muchísimo más tiempo expiratorio para aspirar la misma cantidad de volumen que si yo tengo un paciente con constantes respiratorias normales o bajas, en donde el volumen va a ser expirado de modo más rápido. Por un lado, por aumento del retroceso elástico del pulmón y disminución de las resistencias cuando tengo constante de tiempo baja, y cuando tengo constante de tiempo alta, que es el caso que vemos nosotros en terapia intensiva, que es el paciente con compliance pulmonar alta por destrucción del parénquima y poca retracción, que es el EPOC, y aumento en las resistencias, el paciente va a necesitar muchísimo más tiempo para expirar la misma cantidad de volumen, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo autopip, ¿sí?, o aumentos de la presión al final de la expiración en la vía aérea y el paciente genera esfuerzos inspiratorios, no voy a verlo en ningún otro lado salvo en la curva de flujo expiratorio. ¿Y por qué? Porque yo negativizo la presión pleural en cada esfuerzo inspiratorio, esto no llega al umbral de trigger, ¿sí?, porque no tiene fuerza para realizarlo el paciente, disminuye el gradiente de presión pleural, de presión entre la vía aérea y el alveolo, y esto hace que disminuya el flujo expiratorio en ese punto. ¿Sí? Ese paciente probablemente tenga algo de atrapamiento aéreo. Fíjense que el esfuerzo inicial no es tan importante como el esfuerzo que determina el esfuerzo inefectivo. Y esto es lo que les contaba de la forma biexponencial de la curva de expiración que se produce en los pacientes con EPOC. Esto tiene que ver con, básicamente, que en la expiración hay colapso dinámico, ¿sí? Las resistencias aumentan en expiración, más si hay esfuerzo expiratorio del paciente. ¿Por qué? Porque el parénquima pulmonar que rodea la vía aérea está destruido, y si tengo volumen atrapado, si hay esfuerzo pleural positivo, eso mismo colapsa de alguna manera u otra la vía aérea con cambio en la resistencia, y no se genera la expiración completa. Necesito muchísimo más tiempo para que se genere la expiración completa. Siempre, cuando hay flujo y la onda de flujo es cuadrada, tienen que pensar que hay un gran gradiente de presión entre el alveolo y la vía aérea al final de la expiración o en la expiración. Bueno, acá terminamos. ¿Quieres cortar 5 minutitos? Hasta acá llegamos. ¿A qué hora es? Ah, no, es hasta las 6. No, por eso, pero vamos a hacer una discusión ahora. ¿Pero la clase ya termina? Sí. Ah, bueno, está bien. Porque si no, yo les doy 2 minutos de recrédito en el medio, pero si no hay un medio, discutimos. No, la idea es discutir un poco ahora los modos. La verdad que hablé 2 horas de volumen control y presión control. Es demasiado, pero no sé qué hora es ahora.
Son exactamente las 16:58. 16:58. Bueno, ¿qué modo utilizan ustedes, chicos? No se vayan todavía, la idea es corté porque yo acá puse discusión, no puse gracias, no aplaudieron. Bueno, en cuanto a modos controlados, el modo de inicio de ventilación mecánica que utilizan ustedes, ¿cuál es? Nosotros tenemos volumen control. ¿Volumen control? ¿Por qué utilizan volumen control? Dependiendo de la causa, a ver. Si tienen que nombrarme 4 modos ventilatorios que utilicen en sus unidades, vamos por unidades, no sé, o 3 modos ventilatorios que utilizan en sus unidades. Prácticamente todos vamos a coincidir en que volumen control, presión control y presión de soporte son 3. Alguno puede sumar alguna otra cosa, no sé si alguno utiliza algún otro modo. PAB. ¿Entienden PAB como para utilizarlo? Porque el algoritmo de PAB es complejo, pero bueno, es interesante. No, En cuanto a los modos controlados, si usted viene un paciente con distrés respiratorio, los sedan, ¿sí? Sedan analgesia, 110 de PAFI, lo relajan. ¿Qué modo utilizan? Volumen control. ¿Por? Para asegurar el BT. Si yo tengo, de alguna manera u otra, no tengo esfuerzo inspiratorio, ¿puedo asegurar el BT en presión control también? ¿Sí? Teniendo en cuenta las características elásticas del sistema respiratorio, yo voy a poner cierto nivel de presión, cierto tiempo inspiratorio y voy a tener un BT que es algo que se modifique por alguna razón, porque un moco impacta en el tubo o cambia la resistencia de la vía aérea por alguna razón, voy a tener el mismo BT también. Lo que pasa es que voy a tener que controlar esa variable. Y eso es lo que nos da a todos más seguridad en volumen control. ¿Sí? Y lo otro es que si el paciente tiene un mínimo esfuerzo, pero está adaptado a la ventilación mecánica, no se van a generar cambios en el volumen tidal cuando yo esté en volumen control, ¿sí? Ni cambios en la presión transpulmonar, y sí se van a generar cambios en presión control. El impacto que esto pueda tener en el desarrollo de Billy, si es menor, no se sabe, porque también tenemos que evaluar el impacto de tener sedado y relajado a un paciente por mucho tiempo. Bien, ¿alguno utiliza presión control? ¿Sí? ¿Cuándo lo utilizan presión control? Generalmente cuando los pacientes están solo analgesiados, o sea, cuando están despiertos. ¿Tienen mucho problema con la disincronía terminal en presión control? ¿La detectan? Presión control lo que hace es adapta muchísimo mejor al paciente con aumento de la demanda ventilatoria, por lo que dijimos nosotros. Pero el problema que puede surgir es disincronía terminal, y si el paciente tiene esfuerzo inspiratorio, nosotros en realidad ya somos más tendientes a pasar de un modo o presión control o volumen control a presión de soporte, teniendo en cuenta que tenga drive respiratorio como para sostener la ventilación, ¿sí? Porque si no, si está con remifentanilo, propofol, lo tengo en soporte, puede llegar a ser peligroso. ¿Preguntas? Ahora me van a retar porque la di rápido. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda que les haya generado esto? ¿Lo voy a haber expresado de alguna manera en el trigger? O sea, con un doble disparo. ¿Cómo? Una falta de flujo en la demanda. Cuando vos hablabas del doble trigger. Sí. Por ejemplo, tenías tanto un volumen control y presión control.
un paciente para hacer el trigger cuando tenés un TI que no corresponde, porque el paciente, el TI del paciente es mayor o menor al que uno seteó? ¿Lo vas a ver expresado en algún tipo de onda particular? No, el doble trigger básicamente depende de la magnitud del esfuerzo inspiratorio y que esa magnitud de esfuerzo inspiratorio persista una vez que se generó la expiración, o sea que el disparo, que el ciclo respiratorio cicló. Si ese esfuerzo es tan importante como para invertir la curva de presión alveolar y que esto que genere cambio en la presión en la vía aérea con caídas por debajo del umbral de sensibilidad que yo pongo, va a disparar de vuelta el respirador. Hace el doble disparo. En volumen control va a dar una cantidad de volumen fija, ¿sí? O sea, entró cierto volumen en el ciclo previo, no salió porque el doble trigger se define por la falta de expiración, y en el ciclo que sigue, ese volumen se duplica. Esto va a generar un aumento grosero en la presión plató y estamos ventilando al paciente con 12 mililitros kilo. Ponerle que no sean todas las ventilaciones, ¿sí? Porque tiene que sostener esto el paciente, un esfuerzo inspiratorio tan importante. Pero bueno, en presión control lo que pasa es, entró cierto volumen, hay esfuerzo inspiratorio muy marcado, ¿sí? Persiste el esfuerzo inspiratorio una vez que cicló el respirador, esto hace que se invierta la presión, pero como ya hay cierto volumen, en el próximo ciclo, el volumen o la diferencia de presión que ocurra va a ser menor, entonces va a entrar menos volumen. Y esto de alguna manera u otra protege respecto a presión, al efecto de la sobredistensión que genera presión, el volumen control. Entonces, y después cuando el paciente tiene un TI más corto que el que vos seteaste, ¿cómo se expresa entonces? Cuando tienen el paciente, vamos a la diapositiva. Que el TI del paciente Es más corto. es menor Sí. que el TI del ventilador. Que vos seteaste. El paciente expira antes Sí. y el respirador tiene las válvulas ocluidas. Sí. Hay un aumento en la presión plató en volumen control, ¿sí? Y hay una caída grosera del flujo en presión control. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Es esto lo que me decís vos. El paciente tiene inspiración y expira con la válvula ocluida, todavía no cicló. En volumen control tenés un aumento en la presión plató y en presión control lo que vas a tener es, si yo expiro, rápidamente genera un aumento en la presión alveolar por aumento de la presión pleural, que es la expiración básicamente, y esto hace que se igualen rápidamente las presiones y cese el flujo inspiratorio. ¿Sí? Eso es lo que vas a ver. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra duda, pregunta? Aprovechen ahora. Una consulta. Sí. No sé si alguna vez tuviste problemas que por ejemplo, los neumógrafos que nosotros usamos en la terapia de Ramos, cuando le ponemos una sensibilidad muy blanda, empiezan a autociclar algunos pacientes. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna experiencia con el tema del autociclado, o si hay alguna forma de... No, tenemos que tratar de sacarnos de encima todo lo que genera el autociclado, pero ese es un problema frecuente y bueno, tiene que ver con el diseño del respirador, ¿sí? La sensibilidad, si es por flujo, en neumógrafos que es por flujo. Es por flujo, sí. Si hay agua en la tubuladura, cualquier cosa que modifique el flujo, se mueve la tubuladura, puede generar un ciclado y eso es un problema, ¿sí? Porque si autocicla, podemos generar inclusive, si no nos damos cuenta, las alarmas apagadas, hiperinsuflación dinámica. No, de hecho nosotros por eso generalmente... Y por ahí ponemos un nivel de sensibilidad mayor y terminamos generando un aumento grosero en el trabajo respiratorio. Que muchas veces la única manera de verlo es si no estamos viendo al paciente minuciosamente con un balón de esofágico, ¿sí? O esfuerzos inefectivos,
Sí, pero es un problema que yo lo he visto con algunos respiradores en particular. Sí, nosotros por eso generalmente trabajamos con una sensibilidad un poco más alta de la que sugieren los libros, justamente porque tenemos este problema con varios, bueno, la mayoría de los respiradores son de ese tipo en la terapia, si bien son microprocesados, etcétera, y hemos tenido problemas con que empiezan a autociclar. Capaz, como dato para el resto, para que lo tengan en cuenta. Tú nos preguntabas en qué modo nosotros utilizamos más, y me parece a mí en general, y por lo que he visto de muchos médicos que son de diferentes lugares, generalmente inician con un modo controlado. Peso teórico, se lo pone en un volumen control y depende la patología del paciente para ir progresándolo. Está pseudoanestesiado, empezamos con volumen, nos aseguramos que meta un volumen constante y de ahí lo vamos progresando. Pocas o casi ninguna vez he visto que se inicie con presión control. ¿Tú tienes experiencia con eso? ¿Qué es lo que usan más? Nosotros... No, yo... en realidad utilizamos más volumen control, yo utilizo más volumen control, pero creo que tiene que ver con... No con algo que nos enseñan, sino que es algo que vamos viendo y que se va pasando de año tras año en la residencia, porque como te cuento, si el paciente está internado por una patología grave y está sedado, relajado, uno puede obtener el mismo volumen en presión control si uno quiere limitar el volumen. El mismo volumen en presión control o la misma driving pressure si está en el volumen control. Eso lo puedo cambiar. Cuando me parece que tiene un impacto mayor, sacando un poco esto que les conté de que la distribución de la ventilación es mejor con onda de flujo decremental, es cuando el paciente empieza con esfuerzo inspiratorio. Cuando empieza con esfuerzo inspiratorio, la verdad que tenemos que estar muy encima, porque el esfuerzo inspiratorio no es constante y va cambiando en medida que nosotros vayamos suspendiendo los sedales. Esto, si está en volumen control, tenemos que estar muy atentos a adaptar el flujo a la demanda ventilatoria del paciente. Y si está en presión control, ese paciente se va a adaptar muchísimo mejor, porque el pico de flujo inicial es mayor. ¿Sí? Y esto hace que el paciente se adapte muchísimo mayor. La disincronía terminal es lo mismo para ambos modos. Por eso está en presión control y él tiene una ganancia en base al esfuerzo muscular de mayor volumen tidal. Tengamos menos problemas con disincronía terminal en presión control, pero bueno, en líneas generales no habría ningún problema con ventilar un paciente en presión control, sedado, relajado y con 80 de PAFI. ¿Sí? Es más, los trabajos de Amato están hechos en presión control. Uno de los trabajos con más impacto en la mortalidad de distrés respiratorio está hecho con presión control y bueno, en base, teniendo en cuenta la base, los datos crudos de todos los trabajos, el trabajo de driving pressure, el trabajo retrospectivo de driving pressure que muestra que es la variable que mayor se asocia, que más se asocia con mortalidad, tiene que ver un poco de esto. Uno puede, si el paciente no tiene esfuerzo, evaluar la driving pressure con ambos modos. Y bueno, ya cuando suma esfuerzo muscular, la driving pressure pierde un poco de relevancia porque ya hay presión pleural negativa y la presión transpulmonar cambia. ¿Sí? Pero si no, no. Pero en presión control, vos le estás dando al paciente una oportunidad de poder generar, digamos, la respiración o sea, como presión control. Está dando la oportunidad de generar un pico flujo y un volumen mayor en base al esfuerzo inspiratorio, que es lo que quiere él. Respiratorio, digamos. Sí. Paciente estresado que viene supuestamente, vos lo que querés es evitar el consumo de oxígeno, por eso lo digo, para una presión, o sea, manejar presión control de entrada, digo, por eso no entiendo. Pero no tiene que ver porque el paciente no tiene esfuerzo. ¿Sí? El paciente no tiene esfuerzo. El modo, la elección del modo no modifica el outcome si el paciente no tiene esfuerzo. Si tiene esfuerzo en volumen control, no modifica la presión transpulmonar. Y si tiene esfuerzo en presión control, sí modifica la presión transpulmonar y genera aumento del volumen. ¿Sí? Si el paciente está mejor y de salida no se lo puede permitir,
Y es más lo que hacemos frecuentemente, pero si el paciente necesita estar ventilado con 6.000 litros kilo de volumen tidal, nos da más seguridad, volumen control. Pero la variable que entra en juego en eso es el esfuerzo inspiratorio. Esos pacientes habitualmente no los tenemos con esfuerzo inspiratorio. El modo no va a generar mucha diferencia. Cuando aparece el esfuerzo inspiratorio, ahí sí. ¿Una pregunta más? Bueno.